Se registró buena afluencia en los módulos de vacunación de Mérida de personas de 50 a 59 años que recibieron la segunda aplicación del biológico contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca, informó la Secretaría de Salud del Estado. Un poco más tranquilo, aunque sabemos que el tener completa la dosis no quiere decir que no te puedas enfermar, pero sabemos que en caso de que así suceda, los efectos serán mucho menores. De forma simultánea se aplicó la primera dosis a la población de 30 a 39 años en 64 municipios del estado. La vacunación en Mérida se realiza en los macrocentros del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, Unidad Deportiva Cuculcán y en el Hospital Militar Regional de Especialidades. Más tranquilo porque como está afectando mucho la pandemia, entonces ya nos ayuda bastante. Ya estamos un poquito más protegidos ya. La verdad, pues qué bueno que está haciendo esto el gobierno para apoyarnos entre ambos. La vacunación continuará este sábado para las personas de 50 a 59 años que nacieron en mayo, junio, julio y agosto. El domingo corresponderá a los de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Este sábado también continuará la aplicación de la primera dosis a personas de 30 a 39 años en TACMEC. En algunas de las 64 demarcaciones programadas se administrará la primera dosis a personas de 30 a 39 años y la segunda dosis a los adultos de 50 a 59 años de la vacuna de AstraZeneca. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.